Bueno, muy bien, momento de hablar de economía con Juan Luis Iriarte. ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Lampa? ¿Cómo Bienvenido. estás? Bienvenido, gracias, muchas gracias. Bueno, Juan, vamos a hablar de diversos temas que Sí. están obviamente en el ojo de la tormenta, en la agenda política y económica, pero comenzamos con el Fondo Monetario Internacional porque el gobierno insiste en llegar a este acuerdo, ¿no? Sí, recordemos que el gobierno necesita llegar a este acuerdo y tiene que ver básicamente con la deuda gigante que le dejó Cristina Kirchner. Solo el Banco Central dejó casi en 15.000 millones de dólares, se pudo recuperar gran parte, hoy está en menos de 6.000 millones de dólares, pero el gobierno necesita sí o sí para poder salir del cepo y de esa forma poder estar a nivel mundial en los mercados y generar que venga la inversión como corresponde, necesita sí o sí salir del cepo y para eso necesita mínimamente entre 10.000 y 11.000 millones de dólares. Ya se habla que el Fondo Monetario Internacional el nuevo acuerdo estaría entre 15.000 y 20.000 millones de dólares, reforzado por un préstamo de 5.000 millones de dólares que se sumaría tanto el BID como el Banco Mundial. Y bueno, eso sería, te diría que las noticias del nuevo acuerdo estarían para para abril, y quizás el dinero estará llegando en junio, y de ahí, bueno, hay dos posiciones para salir del cepo. Una podría ser antes de las elecciones y otra quizás después de las elecciones para no generar tanto ruido político, ¿no? Por eso es el apuro quizás que tiene el gobierno para llegar a este acuerdo y por eso quizás se analiza hacerlo, mediante un decreto tal cual lo había hecho el presidente Javier Milei, y quizás sin dar tantos detalles, ¿o no? ¿Es necesario detallar en qué se va a gastar el dinero y cuánto será? No, recordemos que básicamente, no es, el préstamo viene básicamente para el Tesoro, para que el Tesoro pueda devolverle al Banco Central la solidez necesaria para que el Banco Central vuelva a estar limpio y de esa forma se pueda salir del cepo. Recordemos que es básicamente un préstamo y a diferencia del gobierno de Macri que tomó el dólar, tomó el préstamo, por ejemplo, tomó los 40 millones de dólares y emitió 40 millones de pesos. Acá, en promedio, digamos, es decir, la misma cantidad en peso, acá lo que va a hacer Javier Milei es distinto, porque, al tener superávit fiscal y comercial, no necesita colocar peso, entonces lo que va a hacer es tomar dólares y con eso, digamos, podría abrir el cepo sin ningún problema, porque recordemos que la base monetaria en peso está estable hace un año, entonces no hay pesos que se puedan ir contra el dólar. Tan solo los 15.000 millones de dólares que dejó Cristina en lo que es ex-LELIC actual pase. Entonces, básicamente hay que sanear el Banco Central para poder abrir el cepo y de esa forma el gobierno y el país podría entrar en la nueva etapa de crecimiento. Recordemos que tanto JP Morgan como el Chase Manhattan Bank han estimado que Argentina este año con cepo crecería al 5% y sin cepo podría estar entre el 7 y el 8%, ¿no? Juan, se dio a conocer el dato de inflación de Cava, 2,1%, el dato de febrero obviamente. Exacto. Generalmente sale primero el dato de Ciudad de Buenos Aires, unos días después sale el dato del nivel nacional que casi siempre es menor, ¿no? Exacto. Este 2,1% hace prever o hace creer que será la inflación a nivel nacional menor al 2%, ¿es posible, factible esto? Sí, es totalmente, va a pasar eso, pero recordemos por qué. Recordemos que el mayor impacto sobre la inflación tiene que ver con el crawling peg, que es la devaluación autoinfligida que se genera en el gobierno. Que ya el mes pasado había comenzado el 1%, así que vamos a ver la inflación, yo te diría que entre el orden del 1,4 y 1,8%, y quizás menos también, así que bueno, si proyectamos febrero contra febrero del año que viene, estaríamos hablando de una inflación promedio del 18 al 20% y quizás menos, ¿no? Así que son muy buenas noticias y eso, bueno, tiene que ver un poco con lo que pasó ayer en la calle en Buenos Aires, ¿no? Sigue habiendo inflación, obviamente, pero veía ahora tapas de diarios de Brasil con respecto a la inflación anual, un 5,9% y un caos, una alarma, ¿no? en el país sudamericano. Bueno, recordemos que... Imagínese si hablamos de Argentina, ¿no? Recordemos cuando se fue Jair Bolsonaro y asumió Lula hace 2 años, el déficit fiscal que dejó Bolsonaro fue 0% y la inflación corría al 2,2%. ¿Y qué es lo que hizo Lula en los últimos 2 años? Subió el déficit fiscal a 5 puntos y bueno, tenés inflación de vuelta al 5 o 6%. Y bueno, eso tiene que ver básicamente con los gobiernos populistas, ¿no? Recordemos que el gobierno populista es, si vos ganas 100, voy a gastar 500, 1000. Es decir, la lógica del populismo de izquierda es gasto todo lo que tengo y vendo todo lo que puedo. Mientras que la lógica de los gobiernos de centro-derecha es, me entran 100, gasto 80, guardo 20. Sí, son dos enfoques de vidas diferentes, ¿no? Que es a nivel mundial la guerra que se está dando, ¿no? Juan, dejamos de lado un instante lo que es la economía. Sabemos que sos y manejás muy bien lo que es el análisis político, ¿no? Sí. ¿Qué lectura podés hacer, Juan, de lo que sucedió ayer en el Congreso
con esta movilización, este escándalo, jubilados barra bravas, dentro de lo que pasó en el recinto. Bueno, la verdad, una jornada nefasta, ¿no?, para nuestro país. Bueno, muy parecido a lo que pasa en el Líbano, en Gaza. Recordemos que los partidos terroristas usan a la gente, a la población, como frente, digamos, como escudo, sí. Y acá es lo que hizo de alguna forma el kirchnerismo, de la mano de Cristina, recordemos que apareció el ex montonero Firmenich, sí, apoyando, y recordemos que él es asesor de Costa Rica, de un país de Latinoamérica, y justamente es asesor de todo lo que es movimientos, digamos, de golpes, ¿no? Entonces sí, ayer lo que vimos en la calle fue puntualmente un golpe blando, articulado tanto con gente en la calle como en el Congreso, y la idea era dar un golpe a Milei. ¿Pero por qué? Porque llega el acuerdo con el fondo, y eso significa que sí, eso sería coronar el gobierno de Javier Milei, que en menos de un año bajó la inflación y la va a hacer desplomar, y por ende va a hacer que la economía crezca mucho más, y es, si vos querés, el quiebre de los dos mundos. Y bueno, obviamente el kirchnerismo, ellos saben hacer esto. Es muy parecido a lo que pasó con Mauricio Macri en 2017. En 2017, cuando arrojaron piedras es exactamente igual. Bueno, ellos funcionan así, es el método que ellos tienen. Gracias a Dios, bueno, vos sabés que la gente que trabaja, que vive día a día, sabe que esto es más de lo mismo, y los pobres jubilados quedaron en el medio. Yo creo que va a seguir estas 2 o 3 semanas, van a seguir utilizando cualquier tipo de marcha, de estudiantes, de jubilados, cualquier marcha noble va a estar metida en la política. Y bueno, es un año electoral, sabíamos que esto podía pasar, ¿no? Juan, y por último, rápidamente, ¿se puede mejorar el haber jubilatorio sin generar una deuda y sin salir de lo que es el déficit fiscal? Bueno, a ver, recordemos de dónde venimos también. A ver, recordemos que el gobierno de Cristina Kirchner jubiló a más de 5 millones de personas que no tienen aporte. ¿Cuál es el problema de esto? Vos tenías un país que tenías 6 millones de jubilados que sostenían a la masa laboral. De golpe jubilaste el doble, y de golpe no hay trabajo en blanco, porque todo el mundo está trabajando independiente en todo lo que es pedido ya las aplicaciones, entonces no tenés cómo financiar el sistema, es un problema del sistema. Bien. Y después tenés que esta marcha de jubilados, que sigue siendo noble, no militó en el gobierno de Alberto y Cristina, donde ganaban $80 y hoy están ganando casi $300. Entonces, digamos, si bien es una discusión, son las causas nobles de toda la vida, el problema es que hoy está contaminado de la campaña política, y te diría que no hay vuelta atrás. A ver, recordemos que con Javier Milei están ganando casi un 50% más. Obviamente un jubilado necesita por lo menos ganar 5 veces más a eso, claro. Pero bueno, el sistema está choqueado por el kirchnerismo de hace 20 años, que lo viene choqueando, y bueno, quedó así. Lamentablemente hay que hacer una redefinición completa del sistema social, y para eso, bueno, te diría que hay que ver de dónde se puede sacar, y obviamente eso no se saca cobrando más impuestos, porque terminas corriendo a la gente. Se saca, bueno, a ver, ¿dónde están los subsidios sociales? Bueno, ahí está, un ejemplo. Bahía Blanca es de la provincia de Buenos Aires. Vos lo tenés a Kicillof, que sigue con un ejemplo, ¿no? La pauta oficial de Kicillof está casi en los 300.000 millones de pesos anuales. Mucha plata. Y bueno, y los últimos 20 años no se hizo obra, digamos. Entonces, ahí está. ¿A quién le sacamos, no? Siempre la manta es corta, ¿no? Ese es el tema. Bueno, te agradecemos, Juan, obviamente por toda esta información, muy claro, tanto en el análisis político como económico. Nos vamos a reencontrar como siempre cada jueves, ¿sí? Así es, nos vemos el próximo jueves. Un gusto. Seguimos acá en la pantalla de América.